el día de hoy vamos a tratar las modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los últimos cambios normativos que han venido a darse en diciembre del año pasado. Recordemos que la norma de contratación pública y su reglamento el reglamento inició en enero del año pasado. Prácticamente después de un año han empezado a haber los cambios normativos. Y estos cambios han sido más que nada unas cuantas precisiones o aclaraciones a la misma norma, las cuales a su vez también han tenido mucha relación y mucha coherencia con las actualizaciones que ha estado teniendo nuestro sistema de contratación pública, nuestro sistema de abastecimiento y sobre todo las innovaciones que el sistema electrónico de contrataciones del Estado ha venido dando en el transcurso del presente año, y que ya lo hemos venido viendo nosotros en las diferentes etapas de la contratación, ya sea en las etapas de actuación preparatoria, en la de procedimiento de selección, en la de ejecución contractual. Y hay una parte dentro de estas modificaciones que recalca los actos previos que tienen que ver con la planificación. Dentro de estos cambios que han habido, y justamente retomando el tema de los cambios previos a las actuaciones preparatorias, también ha habido una actualización o unas precisiones al Registro Nacional de Proveedores, su capacidad máxima de contratación. Vamos a empezar a ver paso a paso cuáles han sido estas precisiones que se han venido dando y cómo pueden haber afectado y cómo les vienen afectando a las actuales contrataciones que vamos a realizar, las cuales efectivamente, señores, han tenido la implementación de nuevas bases administrativas que a partir del 15 de enero están vigentes y que las mismas guardan una relación directa con las nuevas aprobaciones del plan anual que se van a regir. Aprobaciones del plan anual que en su fecha máxima, considerando el 31 de diciembre, se tendrían que haber dado o se tendrían que dar hasta el día 22 de enero. Dicho esto, señores, procederemos a verificar un poco lo que estas precisiones a las normas han venido a darse. En otras palabras, ¿qué me dice dentro de estos alcances el numeral 5.3? Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la entidad que en razón a sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación son profesionales y o técnicos certificados. En otras palabras, señores, en cada una de las etapas de la contratación tiene que existir un personal debidamente certificado, debidamente validado, ya sea un nivel básico, ya sea un nivel intermedio, ya sea un nivel avanzado. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta, señores, que estas personas tienen una supervisión para su contratación, claro está. ¿Y quién es el que va a tener que supervisar para su contratación? Directamente el órgano de administración, el encargado de logística, verificar que esas personas cuenten con su certificación para que puedan participar en los actos previos en los actos preparatorios, en el procedimiento de selección, en la ejecución contractual. Dicho esto, señores, nos podemos ir a una pregunta adicional, a un cuestionamiento más. ¿Y qué pasa si la persona no se encuentra certificada y viene laborando? ¿Podrá seguir laborando? ¿Tendrá validez y eficacia el acto administrativo que está realizando? La norma también lo menciona, las directivas me señalan que si una persona no está debidamente certificada, el acto no queda viciado, permanece, sin perjuicio de las responsabilidades que hubiera a futuro con respecto a su tipo de contratación o por qué esta persona está desarrollando una labor si no cuenta con los elementos esenciales que no se te viene a decir. Para ello, señores, y la norma lo ha precisado ahora, hay un procedimiento de certificación de funcionarios, un procedimiento de certificación que acredita que las personas estén en un determinado nivel, ya sea un básico, intermedio o avanzado, previo examen. Este examen que tienen que rendir va a poder a cada una de las personas darles a conocer qué nivel, qué capacidad tienen, no para memorizar, señores, no para saber de memoria lo que dice la norma, sino por el contrario, lo que busca es que cada persona tenga casuísticas distintas y le permite el desarrollo de determinados alcances dentro del procedimiento de contratación. Dicho esto, señores, el examen de certificación hoy en día, y como te ha planteado y como te plantea la norma de manera textual, es de 2 años. Te dura para 2 años. Si estás debidamente certificado, te dura 2 años.
Y si das tu examen y desapruebas, no retrocedes tu nivel, mantienes tu nivel. El sistema te permite hoy en día avanzar, llegar a un nivel adicional. Esto es lo que la norma te ha precisado. Y creo que genera una cierta lógica. Porque si bien es cierto una persona está debidamente certificada o ha estado certificada previamente, si yo doy mi examen y no logro el puntaje requerido por A o B motivo, no es que yo pierda el nivel que ya he tenido, sino es que ese nivel va a ser ratificado con un siguiente examen en el cual puedes mantenerlo, puedes tener un nivel superior. ¿Por qué? Porque en el tiempo las casuísticas varían, en el tiempo las casuísticas te permiten a ti saber o conocer mejor la norma de contratación pública, te permite verificar, te permite hallar, te permite reducir, te permite tener diferentes alcances que en efecto te ayuda a un mejor entender, a un mejor desarrollo de los trabajos alcanzados. Pero hay una precisión adicional. Y la norma ahora te dice, ¿no es cierto? El procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo. Y nos incorporaron una frase. No es de realización automática. En otras palabras, no es que yo presento mis papeles y al día siguiente estoy certificado. Yo presento mis papeles y tienen que pasar una evaluación, y para esa evaluación existen 30 días. Es decir, yo tengo que tomar las salvedades necesarias de tal manera de que ese examen de certificación que yo tenga sea un examen de certificación adecuado y oportuno, de tal manera yo mantener mi continuidad. Y esa continuidad que yo tenga tiene que tener un plazo, tiene que permitirme que en un plazo no mayor de 30 días tenga la aprobación. ¿Por qué? ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que si el Estado se demora, no quiere decir que me haya otorgado la aprobación de la certificación, sino por el contrario, puede haber un problema, me puede estar denegando por este silencio administrativo negativo. Y eso es lo que hay que cuidar. Ahora, si nos vamos a la práctica, señores, ¿cuánto demora hoy en día una certificación? Luego de dar el examen, luego de aprobarlo, luego de presentar mis papeles en vía digital, demorará aproximadamente una semana o 2 semanas. Tiempos reales, porque el plazo legal es 30 días. El especialista, el personal, el logístico interesado en tener su trabajo, mantener su trabajo, deberá tener en cuenta estos plazos y contar con la preparación idónea que le permita continuar con una certificación válida. ¿Y por qué les quiero, para finalizar esta parte, por qué quiero tener tanto apego a ello? En un inicio les dije que la certificación no era necesaria, o que finalmente, siendo necesaria, no invalida ningún acto. El sentir de la certificación y el por qué no es tan exacta o no es tan rígida es justamente para que las entidades tomen conciencia necesaria de que el personal que tienen que tener tienen que estar certificado. Tomen conciencia en provincias, en departamentos, en regiones, en distritos fuera de la capital, que si no cuentan con personal, poco a poco este personal tiene que llegar a certificarse, pero no puedo crucificarlos, porque en diferentes escenarios yo puedo tener problemas. Entonces yo tengo que verificar y tomar la contingencia del caso. Hablamos un poco de la inscripción en el RNP. Cuando hablamos del RNP, señores, también ha habido una precisión en la que se señala hoy en día. En el RNP se inscriben todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, estas últimas domiciliadas o no domiciliadas con o sin representante legal, que deseen participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, con la provisión de bienes, servicios, consultoría y obras y ejecución de obras que se presenten de manera individual o en consorcio. El procedimiento de inscripción, retribución de los proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática. Y acá viene el cambio, aquí viene la precisión. El procedimiento de inscripción de retribución de los ejecutores y consultores de obras es de evaluación previa. Señores, esto ya existía. Pero la norma lo que está señalando, lo que está precisando, es que tengo 30 días, por si acaso. Yo desde que yo soy un consultor de obra o un ejecutor de obra, tengo 30 días para que mis documentos presentados ante el OCE sean validados. Y en esa validación quede claro, quede 100% claro si es que realmente me van a otorgar o no me van a otorgar ese registro nacional de proveedores. Y tengamos en cuenta que no solamente es la presentación,
porque yo tengo que tomar en cuenta que en muchas de las ocasiones voy a tener que ver la categoría que existe. Entonces, si yo no tengo ninguna experiencia, voy a estar en la primera categoría, la categoría A. Pero contando con experiencia y con un mayor sustento, va a acreditar y va a asumir, se va a tener que ver y verificar que va a haber mayor detenimiento en la revisión de mis documentos. Y esa revisión de los documentos es lo que va a demorar o puede demandar los 30 días hábiles que menciona la norma. ¿Qué se ha tipificado? Que el consultor de obra pueda ampliar la categoría asignada mediante el procedimiento de ampliación de categoría para consultores de obra, lo cual le permite participar en el procedimiento de selección que tenga por objeto consultorías de obra de mayor valor referencial. Igual, de la misma manera, dicho procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de 30 días. Efectivamente, señores, yo saco mi RNP como consultor de obra si tengo la primera categoría. Pero si en el tiempo voy asumiendo y voy teniendo mayores categorías, los puedo ir acreditando y esta acreditación que yo realice finalmente se va a traducir en una ampliación de mis posibilidades de contratar con el Estado. Pero esta ampliación que yo voy a obtener va a tener un silencio administrativo negativo, es decir, previo a la evaluación, si en un plazo de 30 días hábiles no me contesta, podría haberse rechazado. Pero ese rechazo va a estar en virtud también a la forma de presentación de mis documentos. Si esto ocurriera, obviamente yo tengo que entender y tengo que realizar mayores trámites ante el OCE para verificar cuáles son las observaciones que pudieron haber existido o para reclamar ante el OCE por qué se está dando de esta manera. La capacidad máxima de contratación, señores, como bien sabemos, es la capacidad que tiene todo ejecutor de obra para poder realizar una obra y que tiene que estar debidamente acreditado. Ahora, antes la norma te decía, ¿no es cierto?, que esta se medía desde la culminación de la obra. ¿Y cuándo culmina una obra? Dicho sea de paso, con su liquidación, con la entrega de documentos. Entonces, el tiempo que demoraba hasta que yo levantaba observaciones, subsanaciones, entraba en una controversia, hacían que yo no pueda tener un expediente finito. Hoy en día, la norma ha hecho una precisión adicional y te ha dicho, ¿sabes qué? La antigüedad máxima de permanencia de la obra en el módulo de registro de experiencia es la misma que se establece para los registros de calificación en los procedimientos de selección de licitación pública, la cual se mide desde la fecha de recepción de la obra. Miren, la norma ya cambió, ya no te dice desde la culminación de la obra, sino desde que tú entregas la obra. A partir de esta entrega es que yo voy a poder realizar justamente mis trámites para la capacidad máxima de contratación. El ejecutor de obra puede aumentar su capacidad máxima de contratación mediante el procedimiento de aumento de capacidad máxima de contratación para ejecutores de obra. Y evidentemente, señores, ¿para qué se realiza todo este trámite? Para poder yo tener mayor capacidad de ejecución de obras y sobre esa mayor capacidad de ejecución de obras poder yo ganar otro procedimiento de selección. El poder ganar yo otro procedimiento de selección me permite justamente la participación y la ejecución de mayores contratos. Para ello, señores, la norma también ha previsto, y es bueno tener en claro y en cuenta esto, porque en muchos de los casos yo tengo que consorciarme. Entonces yo para poder consorciarme yo tengo que verificar mi capacidad máxima de contratación, pero yo no puedo verificar mi capacidad máxima de contratación futura, porque si yo veo una capacidad máxima de contratación futura, lo que estaría alegando, lo que estaría diciendo es lo que va a pasar de acá en un tiempo, y no necesariamente esta información podría ser validada, porque justamente como es de evaluación previa, podrían haber errores, podrían haber observaciones, y si existe un error, alguna observación, probablemente al momento de otorgarse la buena prueba y suscribir el contrato podría tener problemas. Entonces, la norma que ha precisado, la norma que está realizando, la norma lo que está verificando y está haciendo es creando conciencia para que los proveedores tengan en cuenta cuánto tiempo se puede demorar para tener una ampliación de su capacidad máxima de contratación, la cual se puede regir con 30 días hábiles adicionales, desde que yo lo tramité. Es por eso que cuando yo genero un consorcio o yo mismo me presento un procedimiento de selección, yo tengo que tener en cuenta mi capacidad máxima de contratación presente. Porque si considero una capacidad máxima de contratación futura, yo estoy corriendo un riesgo a que el procedimiento se adjudique sin ningún problema y que yo no tenga los papeles a tiempo, riesgo a que si yo pese a hecho mi cálculo existen observaciones, consultas, procedimientos administrativos que no me permiten tener esta capacidad máxima de contratación y pondría en riesgo el propio proceso, lo cual a su vez me generaría una responsabilidad ante los procedimientos de contratación que se vayan a realizar. Una responsabilidad
ante los procedimientos de contratación, lo cual me va a llevar a cabo a que la entidad solicite una sanción y esta sanción es evaluada por el tribunal. Entonces podría entenderse desde ese punto de vista una falta de diligencia o una negligencia, si lo queremos decir, por parte de las empresas al momento de realizar su oferta y maximizar u optimizar sus recursos. Que la constancia de capacidad de libre contratación es solicitada al RNP por los ejecutores de obra a partir del registro en el que se hace el consentimiento de la buena pro o de que se haya quedado administrativamente firme. Volvemos a los términos coloquiales. Hasta que el registro del consentimiento de la buena pro, es decir, si en el caso de una obra son sus 8 días hábiles, al día 9 debe haber un registro, por lo tanto yo debería empezar a tramitarlo el día 10. O si la entidad es consciente, se tramita a partir del día 9 en la tarde, porque el 9 en la mañana ya empezaron los trámites. Entonces, a partir de este hito yo voy a empezar a tramitar. Pero también te da una frase en la que te dice, o de que ésta haya quedado administrativamente firme. Entonces tendríamos que ponernos a pensar, ¿cuál es la diferencia? Yo creo, señores, que en rigor, para poder ver una diferencia sustancial, debemos simplemente saber que cuando se otorga la buena pro y nadie me apela, nadie lo impugna, nadie genera ninguna interposición de reclamo, el procedimiento de selección al 9º día se registra su consentimiento porque en el día 8 en el tiempo quedó consentido. Pero si alguien lo eleva, alguien resuelve, alguien manda el expediente al tribunal de contrataciones por motivo de una apelación y el tribunal ratifica la buena pro, le da la razón al contratista, al apelante, revoca la buena pro, otorga la buena pro, desde el momento que el tribunal haya ratificado la buena pro o haya revocado y otorgado la buena pro, desde ese momento podemos hablar que queda administrativamente firme, porque no va a haber ninguna otra acción que permita justamente el resguardo de esa información. Eso quiere decir que cuando hablo administrativamente firme, bajo un supuesto, es lo que el tribunal o la entidad, según sea el caso, resuelve con su recurso, con la cual puede ratificar o puede revocar y otorgar la buena pro al apelante. Entonces, así el registro en el que se hace no haya actualizado el nombre o se actualiza al día siguiente, el plazo se debe computar a partir de la resolución del tribunal, de que éste esté colgada o debidamente registrada. Y es interesante porque parecería como si fuera un vacío. ¿Qué pasa si la entidad no sabe manejar su plataforma? Se demora 1, 2, 3 días. ¿Son 3 días a favor del contratista? ¿A favor del futuro contratista o del postor ganador? No, porque esos 3 días ya se vienen contabilizando como plazo para solución de contrato, porque el plazo original es el que se da a partir de la fecha en que se registró esa resolución de tribunal. Dice, siempre que no se encuentren aquellos casos de establecidos en el C del artículo 52 de la ley. La constancia de capacidad de libre contratación habilita al ejecutor de obra a suscribir el contrato. Si yo no tengo esta constancia, bueno, esto ha sido siempre recurrente, si yo no he tenido esta constancia en mi poder, no voy a tener los documentos, sustento completos para firmar contrato. Y si yo no tengo todos los documentos para firmar contrato, lamentablemente es causal de pérdida de buena pro. Ya luego se verá de quién ha sido responsabilidad, si del OCE, del tribunal, de quién. El procedimiento de expedición de la constancia de capacidad libre de contratación es la producción automática. Yo voy, presento mis papeles, me emiten automáticamente la constancia, no demora. Si yo quiero aumentar la capacidad máxima de contratación, presento los documentos que acreditan justamente el incremento de esta capacidad, pero eso sí, tiene que haber una evaluación previa, por lo tanto, tienen que esperar 30 días hábiles más. La norma ya te va poniendo parámetros, te va poniendo registros. Y he hecho un nuevo cambio. Miren, antes había una precisión cuando hablábamos del sistema de contratación de concurso oferta, la modalidad de contratación de concurso oferta. Cuando hablábamos del concurso oferta, estábamos hablando cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una licitación pública. Hoy en día ya no te hacen esa precisión. Hoy en día solamente podemos hablar cuando el postor oferte la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Ya no existe una restricción que se convoque bajo el sistema de suma alzada o siempre que el presupuesto, proyecto o valor referencial corresponda a la licitación. Para todo. Concurso oferta para todo tipo de procedimiento. Esa es la nueva precisión que la norma ha hecho, aclarado.
y la forma de establecer una contratación, ¿cierto? La contratación por paquete. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo debo entender? Antes, ¿qué te decía? Puede convocarse procedimiento de selección por paquete para la elaboración de los estudios de preinversión, de proyecto de inversión pública, así como la elaboración de dichos estudios y expediente técnico de obra, debiendo preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los niveles siguientes. Perfecto. Hoy en día, la norma dice, puede convocarse procedimiento de selección por paquete para la elaboración de fichas técnicas, estudios de preinversión, de proyecto de inversión y estudios o informes que requieran para las inversiones de ampliación marginal, rehabilitación y de optimización. Para empezar, yo cuando genero un paquete, lo que busco es la viabilidad técnica y la mejor gestión administrativa, buscar una gestión por resultado para realizarlo. En otras palabras, al yo formar el paquete, yo tengo que ver que esto sea viable y que sea consecuente, que existan proveedores, que exista mercado, que pueda establecer un valor, que sea más dinámico y que sea más eficiente para mi entidad. Y la norma me ha hecho estas precisiones y me pone varios supuestos. También se puede contratar en paquetes la elaboración de fichas técnicas, cuestiones de preinversión, estudios o informes que se refieren al numeral anterior y del expediente técnico de obra, debiendo preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los siguientes niveles. En otras palabras, lo que ha hecho esta parte es simplemente una aclaración, una precisión de cómo deben entenderse los paquetes en el caso de obras. Y consultoría de obras. ¿Para qué? Para poder tener las mejores prestaciones de los proveedores que puedan cumplir con estas necesidades. Y en el contenido del expediente de contratación se ha hecho pues una precisión adicional. En todos los documentos que ya sabemos que contiene el expediente, ha hecho la precisión justamente en la declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa aplicable. ¿Qué veíamos antes? Antes decíamos la declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad cuando esta última exista en el caso de contrataciones que forman un proyecto de inversión pública. Y hoy en día vemos la aprobación de inversión y de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa aplicable. O sea, vemos mayores escenarios, vemos mayores aristas que nos permiten obviamente tener una contratación más precisa, más detallada de lo que uno requiere. Cuando hablábamos antes del monto de partida, señores, siempre verificábamos dos cosas. Cuando era el precio unitario, en obras, precio unitario y suma alzada. En precio unitario, teníamos las subpartidas, teníamos el monto totalmente desagregado. Cuando hablábamos de suma alzada, en suma alzada, lo que la entidad, lo que las bases indicaban, era que existe un anexo adicional donde se agrega el desagregado de toda la información, con lo que todavía no quedaba muy claro, y es una precisión que la vi en un caso. El monto de la oferta está planteado en el anexo de la oferta económica. Mírenlo, escenario pasado, escenario, por decirlo de alguna manera. El proveedor solamente había firmado el anexo de la oferta económica y las demás hojas, o sea, los adicionales donde creaban o que se generaba todas no tenían firma. Entonces venía la lógica o venía la pregunta: ¿esta información se tenía que subsanar o se tenía que verificar? ¿O se puede subsanar o no se puede subsanar? ¿Es un visto o es una firma? Y las bases te llevan al entendimiento que justamente ese desagregado es el anexo del anexo. O sea, el anexo de la oferta económica contiene un anexo adicional donde se pueden ver los desagregados que acreditan el monto que se está ofertando. En otras palabras, lo que yo estoy revisando y diciendo, yo tengo el anexo 6, donde muestro mi propuesta económica y donde debe estar debidamente firmado o foliado.
Pero los demás anexos que acompañan en ese anexo ya no son como tal de la oferta 6, el anexo 6. Y por lo tanto pueden o deben estar visados, debidamente visados. Y como deben estar visados, está debidamente subsanado. Hoy la norma ha hecho una precisión adicional y te dice: el monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a suma alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, el desagregado de partidas en obras convocadas a suma alzada. O sea, lo que antes estaba puesto en la base administrativa, hoy en día está colocado dentro del propio reglamento. Entonces te crea pues una figura exacta o precisa de cómo se debe presentar y cuál es la obligación de presentar. Y ya no está puesta en una directiva. O sea, la directiva no debe normar, no debe cubrir un vacío que en rigor ahora sí claramente está en el reglamento de la norma de contratación pública. Además dice, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos de procedimiento de selección, así como el monto de la oferta de la prestación accesoria cuando corresponda. Y viene la precisión adicional, ¿no? Yo tengo un proceso. Yo tengo el monto total de la oferta económica, el monto total de la oferta de la prestación accesoria. Y hoy en día, con las bases actualizadas, ya no se presenta el anexo del monto de la oferta. Entonces, si yo me planteo en esa posición, en ese sistema, en ese escenario, ¿cuándo tendría que presentar anexos? Ah, mira, estos anexos se van a presentar en la medida que mis procedimientos estén a precio unitario, cuando tengo un desagregado, cuando tengo una prestación accesoria, porque yo tengo que saber esta información de manera fehaciente y poder yo corroborar esta información. Además, cuando hablamos de bienes y servicios, en bienes y servicios debemos tener en cuenta que el valor es oculto. Entonces, al demostrar los valores tanto en una prestación principal como en una prestación accesoria, tengo que ver si esta prestación principal y prestación accesoria están dentro de los márgenes, están dentro de los topes que yo presupuestalmente he corroborado y he verificado en base a mi valor estimado proyectado. Entonces, mi valor estimado no solamente me vale un valor del cual el mercado me permita tener una licitación o un procedimiento de selección, sino que asumir mi valor estimado lo que me va a permitir a mí es efectuar una disponibilidad presupuestal. Por lo tanto, el desagregado, tanto el monto de la oferta como el monto de la prestación accesoria, me permitirá tener la información coherente y suficiente para poder establecer o para poder saber si realmente puedo tener una oferta temeraria en una prestación accesoria o si voy a tener realmente una oferta principal debidamente coberturada. Y esa es una de las precisiones, ese es el porqué de la precisión hoy en día en el monto de la oferta. O sea, las aristas que el sistema me ha puesto hoy en día es justamente para poder tener una claridad de cómo presentarlas y para qué presentar, y cómo debo presentar mi oferta económica en cada uno de los escenarios, en cada uno de los casos. Y viene uno de los puntos más crujientes dentro de las modificaciones. ¿Cómo determinar el procedimiento de selección? Señores, hay muchas formas de conversarlo, de trabajarlo, de verlo. Yo creo que, si bien es cierto, las labores del área logística, va a depender mucho también qué tanto el logístico conoce. Me explico. Antes, ¿qué decía? En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función de la prestación que genere mayor incidencia porcentual en el valor referencial o el valor estimado de la contratación. Ahora, ¿qué te dice? Hoy en día la modificación te dice lo siguiente: el objeto se determina en función de la naturaleza de la contratación, punto. Por lo tanto, bienes, servicios, obras. En el caso de contrataciones que involucren diversas prestaciones, bienes, servicios, por ejemplo, el objeto se determina en función de la prestación que represente mayor incidencia porcentual. O dentro del valor referencial o valor estimado de la contratación, siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación. Siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación. Entonces vamos a plantear diferentes escenarios. Si yo tengo el monto, ya empecé a conocer más o menos dentro de mi cuadro de topes de procesos. Ya sé que
son bienes y tengo el monto, ya empecé a saber más o menos qué recuadros podrían verse afectados. Licitación pública, adjudicación simplificada, comparación de precios. Uy, entonces cuando yo digo naturaleza, tengo que pensar que no solamente tengo que saber pues qué tipo de bien es, si es un bien o servicio, sino tengo que incluir su naturaleza de la prestación. Y esa naturaleza tiene que ver también a su tipo de objeto o al conocimiento de logístico. Me explico. Yo puedo decir como logístico que los bidones de agua, por dar un ejemplo claro, por 450.000 son licitación pública, porque existe un precio y existe una característica que es bien y otra característica tajante que es precio, que es el tipo de naturaleza. Pero ¿qué hubiera pasado si yo dijera que los bidones de agua cuestan 110.000 soles? ¿Es una simplificada o es una comparación? Entonces, a mi primer entender, yo tendría que verificar qué tipo de producto estoy comprando y cuál es su forma de contratación en el Estado, cuál es su forma de contratación en el mercado, para saber realmente si lo voy a enfocar como una adjudicación simplificada o por una comparación de precios. Y la norma también menciona, mira, para empezar, ahí estamos hablando un poco de la naturaleza, pero también por otro lado la norma te dice la mayor incidencia. Yo creo que el legislador hoy en día ha dicho lo que es bien, lo que es servicio, y tiene que haber una mayor incidencia entre lo que es bien y lo que es un servicio. En los enfoques que se podrían estar dando, los enfoques que se podrían originar, yo tendría que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo hago un proceso de bienes, lo que voy a tener como experiencia es experiencia en ventas, en la transacción de un producto. Cuando yo tengo servicios, lo que voy a tener es un servicio como una experiencia similar. Y de ahí tendríamos que ir a una definición que deje entender que cuando yo digo bien, el bien es un producto, y cuando yo digo bien, y cuando estoy dando una experiencia, la experiencia es en venta, o sea, es la acción de dar un producto, de comercializar, de obtener un producto y venderlo. Yo tengo que tener esa experiencia en venta, experiencia vendiendo lo que yo ya tengo previamente, o que puedo conseguir simplemente para venderlo. Ese es el enfoque de una licitación pública. Y por ahí que tienen sus pequeñas prestaciones, ¿no es cierto? Las instalaciones, la llave en mano, que es incorporar el producto. Pero otra figura es la del servicio. Oye, yo necesito polos para el ministerio, polos para una entidad. Uy, sí, pero este polo es un bien. Ah, pero si yo digo confección de polos porque yo la necesito con determinado logo, determinado diseño. ¿Es común el polo en el mercado? No lo voy a conseguir. Entonces ahí es donde yo podría entender y podría haber alguna diferencia entre lo que es un bien y un servicio. Uy, pero si yo lo compro como servicios, de repente no tengo mercado. Entonces yo tengo la tela, yo tengo el producto, pero no está terminado, porque yo lo quiero tan personalizado que tienen que hacérmelo a mi diseño. Y eso no se encuentra. Por lo tanto, todos los insumos que intervienen se vuelven como tal, como todos esos bienes que yo tengo para hacer este polo se vuelven insumos para un producto final. Por un lado, si yo quiero, por dar un ejemplo, en el Ministerio de Educación tiene sus discos con libros para la formulación de los libros, al margen de los problemas, tiene la formulación de la información para crear libros, para hacer libros para los diferentes años escolares. ¿Es un bien o un servicio? ¿Adquieres los libros o servicio de impresión de libros? Tú vas a imprimir libros, pero ¿qué va a entrar en tu almacén? Bienes. Entonces, el producto no existe, hay una contrapartida para que tu producto ingrese al almacén. ¿Por qué lo vas a ingresar al almacén si es un servicio? Por la magnitud y la trazabilidad. La línea es muy delgada. Entonces yo tengo que tener experiencia vendiendo libros o experiencia haciendo impresiones de libros.
impresiones de cuadernos, impresiones de revistas, impresiones de folleto. Es una línea muy delgada cuando hablamos justamente de este tipo de incidencia porcentual. Oye, sí, pero ¿qué cuesta más? ¿La del producto o el servicio? Un ejemplo típico también. Si yo tengo que comprar vacunas, pero la vacuna cuesta $1, transportarla me cuesta 5 soles, ¿qué es? ¿Bien o servicio? Vamos a identificar que claramente la vacuna va a ser un bien. Y esta vacuna va a tener un complemento que va a ser su transporte. Y la información completa es la que me va a permitir a mí tener. Pero obviamente estamos yendo bajo el enfoque de bienes. Dicho esto, señores, he visto casos que OCE ha emitido algunos pronunciamientos y que obviamente no están materializados en un documento. Pero que dice, en la medida que esté orientado, que sea bienes y servicios, como un similar y no afecte la pluralidad de proveedores, es más, motive a su participación, podría entenderse como válido. Con todo respeto, yo considero que los objetos contractuales tienen que estar totalmente diferenciados, que cada objeto contractual tiene que estar relacionado directamente a lo que dice mi base estándar. Si mi base estándar menciona que son bienes, si mi base estándar menciona que son servicios, mis similares son servicios. ¿Por qué? Porque el OCE en estricto debería reaccionar de esa manera. Pero sí es cierto que existen pronunciamientos que podrían entender una secuencia distinta. Eso es lo que hay que motivar, eso es lo que hay que tener presente. Han habido precisiones también, señores, en lo que corresponde al pronunciamiento que emite el OCE. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento de relación definitiva a través del SEACE es de 12 días hábiles. ¿Qué es lo que no hay hoy en día todavía? El pago de una tasa. Eso no existe. Lamentablemente los TUPA no han actualizado, no han llegado a fomentar una tasa que permita una elevación oportuna o una elevación correcta. Miren cómo es la secuencia. Un proveedor presenta una solicitud de elevación sin pago a la entidad y la entidad tiene que colgar, en la medida que simplemente, porque todavía no se encuentra, todos los documentos en el SEACE. O sea, es un proceso que todavía está en proyecto de cambio, en implementación por parte del SEACE. Se computa del día siguiente en que la entidad registra en el SEACE los documentos previos previstos en el TUPA. En otras palabras, lo que te está pidiendo, señores, es que ya tú no vayas al OCE, que simplemente los registres en el SEACE. Y la norma lo ha puesto con más fuerza. Hoy en día la norma ya lo ha precisado. Lo que decía que iban a haber implementaciones progresivas y que estaba en su directiva para el tema de ver las elevaciones, ya lo está poniendo en el reglamento. Y también dice que los documentos tienen que estar previstos en el TUPA. Por lo tanto, los documentos que se prevén en el TUPA tienen que estar alineados directamente a lo que dice la directiva. Y probablemente en lo que salga en una futura versión de base estándar. De tal manera que ya toda esta data corra a través del sistema. Ya no te pide, si bien es cierto, estamos hablando de un TUPA pasado, porque el TUPA pasado te pedía un informe técnico, el TUPA actual no te lo... El TUPA como no está actualizado, lo han mantenido. Pero las directivas ya no te piden un informe técnico legal, o un informe técnico por último. Entonces hay usos y costumbres, y en los usos y costumbres todavía se sigue manteniendo esta información. Pero la figura es, y el entender del OCE, es que toda la información que tú tengas en tu pliego esté debidamente motivada. Toda la información que tú tengas en tus bases esté totalmente clara. De tal manera que cuando el OCE te pide y el OCE suba la información, suba información transparente, suba información clara, suba información idónea. Eso es lo que busca el SEACE, eso es lo que busca el OCE. Que esta información esté toda cargada en el sistema, todos los registros sean editables, de tal manera que la información fluya de manera rápida. Pero algo que no ha precisado la norma. La norma te dice, el plazo para emitir y notificar el pronunciamiento de integración definitiva a través del SEACE es de 12 días hábiles. Y se computa el día siguiente que la entidad registre en el SEACE los documentos previstos en el TUPA y la directiva correspondiente. Sí, pero siempre y cuando el OCE te dé el ok. Porque de repente tú presentaste los documentos 2, 3 días, pasan a revisión y te mandan un correo, te mandan una notificación electrónica en la que te piden mayor información. Y esto puede retrasar la información de tu base, de tu concurso, de tu licitación.
¿Por qué? Porque yo tengo que responderle, y si yo me demoro, va a haber un retraso. ¿Qué es lo que hace el OCE hoy en día? Te pone una formulación, te pone una elevación, te pone una consulta, y sobre esa elevación que tú has formulado, el OCE te dice, ¿sabes qué? Perfecto, yo voy a responder, yo voy a absolver, yo voy a integrar. Pero antes de todo esto, ¿me podrían decir si hay pluralidad de postores todavía con todos estos cambios? ¿Qué documento prueba esta pluralidad de postores? Y entras en una nebulosa, ¿no? Justamente ahí entras en una nebulosa. No, pero si la norma no te dice que tienes que verificar pluralidad de proveedores. Antes la norma te decía que verifiques la pluralidad o que verifiques si el valor referencial, estos cambios tienen una incidencia en el valor referencial. Eso ya desapareció. Pero lo que el OCE te pide hoy en día es que verifiques si ha habido incidencia en la pluralidad de proveedores en virtud a el pliego de consulta y observaciones. Eso es lo que te pide. Y eso es evidentemente lo que hay que buscar hacer. Eso es lo que hay que evitar. Si un comité es consciente que han habido muchos cambios, que has pasado de pedir una mesa con plataforma de vidrio o has pasado a hacer una mesa totalmente de madera, acero, es probable que haya habido un cambio en tu especificación que haya alterado tu mercado, y por lo tanto tienes que ratificar si todavía hay una pluralidad para que el mercado se pueda mantener con las condiciones que yo necesito. Y por su caso te lo pido. Y le dices eso, retrasa los procesos, porque uno no está atento, uno no está detrás de esa información, pero se presenta y se da. Otro cambio, señores, pero ya es más de forma. La norma te dice, para la admisión de ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los literales. En cambio ahora no dice verifica la presentación, dice verifica la presentación de lo exigido en los literales A, B, C, E y F del artículo 52 y determina si las ofertas corresponden a las características de los requisitos funcionales y condiciones de especificaciones técnicas en las bases. Y de no cumplir, se considera no admitido. Muy bien, señores. Lo que la norma te está pidiendo ahora es decir, oye, tú cuando dices documentos que son obligatorios, pues. Si tú te olvidas alguno de ellos, salvo que sea un documento emitido por autoridad pública, puedes subsanar. Pero si no es emitido por autoridad pública, automáticamente tu oferta queda no admitida. Si tú escaneaste y tu escaneo que tienes es ilegible, la ilegibilidad no es subsanable. Entonces, vamos a tocarnos o vamos a cruzarnos con algunos casos en donde relativamente vamos a empezar a ver escenarios distintos, a ver escenarios que nos podrían generar cierta posibilidad o riesgo, no solo para las entidades, sino también para los proveedores, al momento de formular su oferta. ¿Sabe realmente un proveedor formular su oferta correctamente? ¿Sabe por qué hay veces en la promesa formal de consorcio pierde? Que son aspectos necesarios que se tienen que ver y que son documentos exigibles y que no pueden ser subsanados si no se presentan, salvo los emitidos por la autoridad pública. Entonces, es por eso que la norma hoy en día hace ciertas precisiones nada más, con la finalidad de tener claridad. Misma situación, señores, para presentaciones de oferta. Y cuando hablamos de las evaluaciones de la oferta económica, ¿qué ha hecho hoy en día la norma? Ha hecho una pequeña precisión en los coeficientes. Cuando hablamos de los coeficientes de ponderación, estamos hablando de un 0.80 menor al coeficiente o mayor o igual a 0.90, igual de 0.10 mayor a 0.20, coeficientes que se tienen que tener en cuenta para las ponderaciones de mi evaluación técnica y mi evaluación económica. Hoy en día la norma me ha precisado lo mismo, pero me ha colocado 0.80 mayor o igual al coeficiente o menor o igual a tal valor. 0.10 menor o igual al coeficiente o 0.20 mayor o igual. Entonces la norma lo que está buscando acá es hacer una precisión y volver a lo que antes estaba. O sea, acá había una pequeña omisión. Esa omisión ha sido verificada y ha sido consolidada. En la comparación de precios, yo francamente no quiero entrar en un debate, pero
Aquí han cambiado el término de valor referencial. Dice, el valor referencial de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o mayor a 15 unidades impositivas tributarias. Y hoy en día dice, el valor estimado de las contrataciones que se realicen en este procedimiento de selección es igual o menor a 15 unidades impositivas tributarias. Aunque hay muchos vacíos todavía en la comparación de precios, yo quiero llevarlo al buen entendimiento, y en este entendimiento pensar que el valor estimado de las contrataciones no pueden reflejar en ningún caso el precio, porque aquí estamos haciendo invitaciones para que coticen. Entonces yo cuando les invito para cotizar, yo entiendo que había la figura de poder decir, por esta precisión que puso, que existe un precio base, para que los proveedores tengan en cuenta y se marquen un valor. Sin embargo, lo que está haciendo la norma es decir, oye, por si acaso, en una comparación de precios el valor es estimado, por lo tanto yo no podría fijarme un precio base, que es el valor referencial en este caso, sino que el proveedor tiene que hacer su cotización para darme para el mejor sinceramiento de precios, que me permita a mí obtener la mejor oferta, tanto en características, inmediatez, funcionalidad y el justiprecio, ¿no? El mejor precio justo que el mercado me puede dar por la contratación que yo necesito. Ha habido una pequeña precisión entre las compras obligatorias y la entidad por encargo. Y aquí, si bien es cierto, la intención de la norma, ¿qué ha sido? Cuando hablamos de una compra corporativa dentro de un procedimiento de selección, la compra corporativa ha buscado que yo desarrolle de manera conjunta, ya sea en forma obligatoria o en forma facultativa, los alcances que se deben realizar para hacer una contratación más eficiente, y donde se busque unificar los criterios, homologar las fichas que se vayan a utilizar para cada requerimiento, que no estén en una homologación propiamente dicha, y que me permitan llevar consigo una contratación en alta escala, en alto volumen. Bueno, y acá se habla mucho de los entes normativos, ¿no? ¿Quién es el encargado de hacer una compra corporativa? ¿Quién empata? ¿Quién marca los lineamientos en una compra corporativa? Entonces vamos a entrar a establecer que estos lineamientos, estas pautas, es Perú Compras. Y cuando hablamos de una compra corporativa obligatoria, estamos hablando de Perú Compras. Y la precisión que vemos hoy en día es que antes decía un decreto legislativo 1008, y la precisión es que el decreto legislativo no es 1008, sino es 1018. Y es justamente a través de este decreto que se ve justamente la obligatoriedad de Perú Compras para realizar este tipo de contrataciones. Y Perú Compras tiene la obligación no solamente de comprar, sino de efectuar una homogenización de los requerimientos, de tal manera que exista un solo contenido y se determinen las cantidades y las oportunidades en que se tienen que entregar. Es bien curioso porque cuando hablamos de una comparación, cuando hablamos de una compra corporativa, tenemos que también tener en cuenta que esta compra corporativa tiene, para mi entender, ciertas ventajas y desventajas a un contratista. ¿Qué busca un contratista cuando da una oferta dentro de un procedimiento de selección? Busca otorgar el mejor valor, sincerando su precio. Esa es la intención. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de una compra corporativa, de repente el mejor valor no era el valor aproximado, el valor estimado, sino iba por arriba. Entonces la entidad tiene que hacer todo un procedimiento interno para subir con todas las entidades el nivel presupuestario. Pero si una entidad no tiene el presupuesto necesario, puede retirarse de la compra corporativa, obviamente sin poder volver a comprar, pero se retira, y el proveedor se vería adjudicado por la diferencia. Entonces yo me pregunto, el proveedor está sujeto y está obviamente seguro que él tiene que contratar y va a comprar, o las entidades le van a comprar un grueso de bienes, un grueso de prestaciones. Pero yo, al reducir ese grueso, también reduzco márgenes de utilidad, ganancias.
formas de inversión del contratista. Sin embargo, la norma ha hecho permisible esa figura y por lo tanto crea la forma de tal manera de que el proveedor puede la entidad que no tiene presupuesto pueda desistir y adjudicar a la diferencia, lo cual a un futuro podría haber afectado al contratista. Entonces, esa es la figura de hoy en día que se maneja. Otra forma de verlo es, oye, tengo 4 empresas por una compra corporativa. De las 4, 3 tienen plata y 1 no. Estas 3 siguen esperando y yo sigo retrasando mi contratación. No, por lo tanto, yo no puedo esperarte más. Como no puedo esperarte más, retiro a las 4. Retiro a las 4 o a esta única que no puede, la retiro un momento. Y al hacer este retiro, automáticamente yo continúo con mi procedimiento de selección, beneficiando a 3 empresas que sí tienen presupuesto, que se han evaluado, que se consideran que es pertinente, que continúan con este proyecto. Cuando hablamos de una condición por encargo, y esta es una parte interesante, ¿yo puedo encargar un procedimiento de selección? Sí. Ahora vamos a hablar un poco de historia o de literatura. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de la ley, las entidades pueden encargar las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección a los organismos internacionales debidamente acreditados cuando se trate de objetos cuya contratación implica la capacidad técnica con la entidad que la entidad no cuenta, tiene de manera insuficiente cuando, dada la envergadura o complejidad, requiere apoyo técnico de mayor especialización, debiendo considerar además lo siguiente. O sea, yo puedo tener tanta información en mi entidad, pero lamentablemente para esa contratación no puedo. Y yo encargo mi proceso. ¿Y cuál es mi problema? ¿Cuál es el principal problema de yo encargar un proceso a un organismo internacional? Que puede hacer la actuación preparatoria y puede hacer a su vez la ejecución del procedimiento de selección, que ya no sería bajo las reglas de la norma de contratación pública, sino bajo las reglas de este organismo internacional. Que yo tengo que demostrar que yo no tengo la capacidad como entidad, que yo no tengo el conocimiento técnico, que yo no tengo que es tan complejo que yo no lo puedo hacer. Y si el proceso me cuesta, no sé, 100 millones, a esos 100 millones yo tengo que incrementarle también. Si yo quiero hacer este tema de condición por encargo, yo tengo que incrementarle cuánto me costaría a mí sacarlo por un organismo internacional, porque el organismo internacional no me lo va a hacer gratis. El organismo internacional lo va a hacer y va a tener que verificar los montos y los precios de acuerdo al procedimiento de selección. Esa es la figura. Entonces, de repente por hacer la actuación preparatoria tengo un costo, de repente por hacer el procedimiento de selección tengo otro costo, y esos costos tienen que estar debidamente costeados y mapeados. Entonces no se crea que el encargar un proceso es gratis. El encargar un proceso tiene un costo. Y la norma antes te decía, ¿no? En el caso de bienes, estos responden a la tecnología de última generación y en el caso de encontrarse vinculados a innovación y uso científico. Hoy en día, dice, tratándose de servicios, aquellos de carácter científico o vinculado a innovación, actividades de investigación para diseñar o obtener soluciones técnicas, y para el caso de consultoría de obra, aquellas vinculadas a proyectos de inversión declarados viables conforme a la normativa de la materia cuyo monto de inversión superen los 20 millones. Y para el caso de obras, aquellos montos que superen los 20 millones. Entonces, ya la norma me pone una diferencia cuando hablamos de una consultoría y cuando me habla de servicios, para saber cuál es la envergadura, qué es lo que tengo que comprar y cómo lo tengo que comprar. Al margen de esto, señores, yo tengo que saber cuál es el precio, cuál es el monto que tengo que yo invertir en cualquier compra por encargo, porque evidentemente no lo van a hacer gratis. Entonces de repente ya uno se sabía, o bueno, el conocimiento te dice que el 1% era el monto que las entidades encargantes o encargadas se encargaban de cobrar. Pero hoy en día tenemos eso y además tenemos otro punto, que es la actuación preparatoria. ¿Y cuándo me cobrarán hoy en día por una actuación preparatoria? Dependiendo de la envergadura del proyecto. O de repente, como no se saben los montos, verán un histórico. O de repente tendrán una tarifa plana. Y nos regimos a sus reglas. Entonces las supervisiones, los controles por parte del OCE, por parte de Contraloría, por parte de la entidad, se van perdiendo.
Cuando hablamos de los procedimientos ante el Tribunal de Contrataciones, señores, yo pienso que acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué te dice ahora? La sala puede solicitar información adicional a la entidad, el impugnante o a terceros a fin de recabar documentación necesaria para mejor resolver antes y o luego de realizar la respectiva audiencia pública. El pedido de información adicional y la reprogramación de la audiencia prorroga el plazo de evaluación por el término necesario, el que excede de 10 días hábiles contado el expediente recibido de la sala. La oposición, la omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone que, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración con la administración que, en caso de las entidades se ponen en conocimiento de su órgano de control para la adopción de las medidas que hubiera lugar, tratándose de personas naturales o jurídicas o del postor adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento en el envío de la información requerida es valorado por el tribunal al momento de resolver conjuntamente con los demás actuados que obren en el expediente. Traducción. El tribunal tiene un plazo para responder, pero puede pedir la información ya sea a la entidad, ya sea al proveedor adjudicado, ya sea al tercer administrado, o sea a cualquier persona natural o jurídica que tiene la obligación de colaborar con el Estado. ¿Qué pasa si no recibe esa colaboración? Igual va a tener que resolver, pero eso sí, ese resolver, a mi entender, todavía tiene una precisión adicional, ¿no es cierto? Una valoración de parte del tribunal de quién atendió y quién no atendió la solicitud, para poder tener en claro y tener en cuenta todos los elementos de juicio necesarios antes de la emisión de la resolución que determine el tipo de procedimiento llevado. Cuando perfeccionamos el contrato, señores, también ha habido un cambio, por decirlo, más allá sustancial. Hoy en día, hablando de tanto de las entidades públicas como privadas, de las empresas nacionales, de las agencias nacionales y las empresas extranjeras, también podemos hablar que estas empresas extranjeras pueden presentar como proveedores no domiciliados el número de cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. Por lo tanto, ya habrá mejores controles por parte de CBS y se podrán regular ese tipo de contrataciones sin exigirle a un proveedor externo que genere su cuenta bancaria en Perú. Entonces van a haber otra forma de regular, otra forma de que ese CCI tenga un mejor control, tenga una mejor viabilidad, tenga un mejor pase, tenga un mejor servicio, un mejor flujo de esa información. Y una modificación adicional te dice: los documentos a los que se refiere el literal E del numeral 139.1 son subsanables cuando el ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios como residentes supervisores en obras contratadas que no cuentan con recepción. Recordemos, señores, que cuando hablamos de personal clave, este personal clave, cuando es una obra o consultoría de obra, debe ser presentado a la firma de contrato. En las bases administrativas, en la oferta, no debe presentarse absolutamente ningún documento cada sola referencia. Sobre ello, solamente será exigido lo que esté en las bases. Y te dice: el proveedor, el ganador de la buena pro, presenta como personas clave profesionales que se encuentran prestando servicios como residentes o supervisor en obras contratadas por la entidad que no cuenten con recepción. Algo que la norma no ha visto o no ha previsto es esa valoración de información del personal que pueda estar inmerso en otros procesos y que debe estar debidamente planteada para saber si el personal que uno requiere es el personal a tiempo completo o es a tiempo parcial, para saber desde esa perspectiva si realmente puede o no puede vender un servicio, una prestación. Hoy en día, como requisito de calificación, la norma busca transparentar y busca concientizar a través de determinadas precisiones. Y viene una parte interesante, que es cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual. Yo quiero iniciar mi plazo, pero por algún motivo, ya teniendo todos los elementos, han existido otros hechos que han intervenido y que no me han permitido continuar, no me han permitido avanzar. ¿Yo puedo paralizarlo? ¿Lo puedo suspender? Lo puedo suspender. Pero ¿qué más me dice la norma? Pero si yo lo suspendo con un acuerdo de las partes,
No hay un reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos, según corresponde al objeto, salvo aquellos que resulten necesarios para realizar la suspensión. Ah, un momentito. A mí ya me entregaron el terreno, ya me entregaron todo el material, pero yo tengo que custodiar. Yo pondré un supervisor, un vigilante. Y esos gastos, pese a que existe la suspensión, yo tengo que mantenerlos. Esa es la razón de ser. Reiniciado el plazo de ejecución, corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos que se acordó en la suspensión. En otras palabras, señores, lo que yo haya acordado al momento de suspender tiene que respetarse, de tal manera que el nuevo inicio o la reactivación de la prestación que se va a realizar esté de acorde o tenga sustento para ambas partes. Ojo, esta es una suspensión, no estamos mapeándolo como una ampliación de plazo, simplemente es un tema de cortar el plazo para otorgar el plazo más adelante o suspenderlo porque no han habido los requisitos, las características, la funcionalidad de vida para que se pueda ejecutar básicamente obras. En servicios también se puede dar. Las circunstancias, inicio del plazo de ejecución de la obra. Antes, ¿qué decía en este numeral? Las circunstancias invocadas para suspender el inicio de la ejecución de la obra se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir las adendas correspondientes. Ahora dice, las circunstancias invocadas para diferir, ya no vamos a hablar de suspender. Yo suspendo, pero yo no quiero, o sea, el efecto como tal tiene que ser que lo que empezaba hoy va a tener una fecha distinta de inicio. Voy a diferir este plazo, voy a acordar una nueva fecha, voy a diferir, modificar esta información, pero en el lapso, en el tiempo, en ese tramo de tiempo, el gasto general necesario va a ser reconocido. Es lo único que se va a reconocer. Por eso que la norma te dice, las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribirse la adenda correspondiente. Básicamente, ¿qué ha habido acá? Una precisión detallada, una precisión a la norma que me permite justamente tener conocimiento de lo que realmente necesito. Y ya vienen algunos aspectos un poco de mayor precisión a lo que la norma me menciona. Vamos a ver. ¿Qué dice la norma? Cuando se produzca la suspensión del contrato de obras, según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Evidentemente, si la obra queda suspendida, yo también tengo que suspender la supervisión de la misma. Esta disposición también se aplica a la suspensión de la ejecución de la obra. Cuando la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento al arbitraje de una controversia. Si la paralización me llevó consigo a que la resolución o la junta de disputas no pudo solucionar el problema, esta resolución a través de una conciliación y arbitraje, o el arbitraje propiamente dicho, va a suspender la obra y va a suspender al supervisor también. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso que la entidad no cumpla con el pago de 3 valorizaciones consecutivas. Esto ya estaba dicho. Para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la entidad pague por lo menos una valorización pendiente en el plazo no mayor de 10 días y si vencido el plazo de incumplimiento continúa, el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión que se produce al día siguiente de la anotación. La suspensión en el plazo regulado en el numeral anterior da lugar a mayores gastos generales variables, directamente vinculados debidamente acreditados. En este caso corresponde a la suspensión del contrato de supervisión aplicándose la regla determinada en el presente numeral. ¿Qué me está diciendo la norma? Presento mi primera valorización, no me pagan. Segunda, no me pagan. Tercera, no me pagan. Yo someto o le informo a la entidad esta situación, puedo suspender. Y si suspendo, mis gastos variables van a seguir pagándose. Van a tener que pagarse. Por eso que la entidad no debe hacer ciertos retrasos y tiene que tener una constante
un constante seguimiento a la obra. ¿Para qué? Para evitar pues estas situaciones. Porque yo puedo se puede paralizar mi contrato de obra, se puede paralizar mi contrato de supervisión, pero que se paralice no quiere decir que esta suspensión va a dejar de lado todos los gastos. Si no, van a haber gastos que tienen que seguir siendo reconocidos. Y eso es lo que la norma hoy en día ha precisado. En caso se resuelva un contrato de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra. Cuando se resuelve el contrato de supervisión, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de obra hasta que se contrate un nuevo supervisor. Lo dispuesto en la unidad 778-178.5 resulta aplicable a los contratos que por naturaleza requieran supervisión. En otras palabras, señores, yo tengo que ver factible que exista siempre una supervisión. Y si la supervisión no existe, tengo que efectuar los trámites para que continúe con esta supervisión, porque si no también afecta los plazos de obra. Y eso es lo que tiene que quedar totalmente claro. Dicho esto, señores, no debemos dejar de lado las consecuencias o la figura que hoy en día está dando la norma relacionada a la modernización. Tanto es así que todas las ocurrencias que pueden existir en la obra tienen que estar anotadas en el cuaderno de obra. Pero este cuaderno de obra hoy en día sigue siendo físico, y la norma lo que está buscando y lo que va a buscar a través de la plataforma es que esto sea electrónico. ¿Para qué? Para que de tal manera los elementos de juicio que se tengan al momento de elaborar y de desarrollar se pueda desarrollar de tal manera que todo sea de manera sistematizada. Así las decisiones serán mucho más rápidas. Y justamente en estos temas son los que el legislador está abocado a llevarnos a un gobierno electrónico relacionado directamente a la trazabilidad de la información. El artículo 190 habla de la obligación del contratista de ejecutar el contrato con personal debidamente acreditado. ¿Qué te dice? Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado en el procedimiento del contrato. En primer lugar, en el procedimiento de selección no acredito ninguno. Para la firma del perfeccionamiento del contrato, acredito a mi personal y el personal acreditado tiene que prestar servicios para la obra o para la prestación que se le haya considerado. El personal acreditado permanece como mínimo 60 días. Antes de 60 días no se puede ir, tiene que quedarse en la obra. Del inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de la ejecución. Claro, evidentemente, 60 días es lo mínimo que yo debo retenerlo. Después de los 60 días yo lo debería cambiar. Si este es menor a 60 días, 7 menor a 60 días. El incumplimiento de esta disposición acarrea una aplicación de penalidad no menor a la mitad, 0.5 ni mayor a una OIT por cada día de ausencia de personal de la obra. Pero obviamente tiene su excepción. La aplicación de esta penalidad solo puede efectuarse en los siguientes casos: muerte, invalidez sobreviniente e inhabilitación para ejercer la profesión. Eventos que el contratista informa por escrito a la entidad como máximo al día siguiente de haber ocurrido los hechos. A efectos de citar posteriormente la autorización de la institución del personal. Retomamos. El personal tiene 60 días que estar en la obra. De los 60 días no se puede ir, y si se va un día tiene una penalidad. Pero ¿cómo yo puedo, hay una manera que se vaya? Sí. ¿Pero por qué se va a ir? No se puede ir por una mejora laboral. Se puede ir porque se murió, se puede ir por invalidez o inhabilitación para ejercer la profesión. No está inhabilitado, se encuentra inhabilitado en su determinado colegio para poder desarrollar las funciones para las cuales se les ha contratado. Y eso acarrea responsabilidad. Es responsabilidad. Si se muere es evidente pues que no va a seguir, y obviamente la comunicación generará la validez en el acto. Pero yo tengo que informarlo al día siguiente de haber ocurrido el hecho. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera justificada a la entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. Para que proceda la sustitución, según lo previsto en los numerales 192 y 193, el perfil reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. Esto ya estaba, y es una precisión, creo que si este personal, yo pedía 2 años como mínimo, no había, por decirlo, un factor de mejora en experiencia, en tiempo, en alguna calificación, el proveedor puede haberme presentado al inicio un personal de 8 o 10 años de experiencia, y yo solamente le pedía 2.
Si al siguiente personal me cumple con los dos, o sea, me presento un personal de 3, pese a que el primero tenía 10, es totalmente válido. La norma me pide justamente eso, la acreditación de la validez sobre la base de los sobre la base de la información que haya permitido que se haya seleccionado a este proveedor, a esas personas, a ese perfil. Y miren cómo es el hecho, que ahora como el personal clave no se demuestra para la prestación, sino se demuestra en la selección, sino para firmar el contrato, yo tendría que regirme estrictamente en lo que dice mi expediente, en lo que dice mi base. Entonces, si mientras que cumpla lo mínimo, la modificación se puede realizar. Por lo tanto, no podría naturalizar lo que ya está en la especificación técnica. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito con el intervalo máximo de 5 días de reconocido el hecho. En los casos previstos en el 193 se efectúa a los 15 días de la fecha estimada para que opere la sustitución. En ambos casos, si en el plazo de 8 días de presentar la solicitud la entidad no emite pronunciamiento, se considera aprobado. En otras palabras, si yo presento y la entidad en 8 días no me ha denegado, yo debo entender que está aprobado automáticamente y por lo tanto mi personal puede seguir laborando. Esa es la información que yo considero debe tenerse clara, debe tenerse firme, debe estar consciente de qué es lo que se necesita. En el caso de que el contratista incumple con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado debidamente sustentado, la entidad le cobra una penalidad no menor al 0.5 ni mayor a 1 por ausencia del personal en la obra. Siempre hay penalidades mientras se tenga incumplimiento y ahora estas penalidades son de ley. Por otra parte, ¿qué condiciones tengo que tener en cuenta? Los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, así como empresas bajo el ámbito de FONAFE, pueden contratar obras que incluyen diseño y construcción a través de las modalidades llave en mano, que incluye el expediente técnico de obra o el concurso oferta, según corresponda, siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una licitación y que por su naturaleza es sistema de suma alzada. Las referidas modalidades también resultan aplicables para la contratación de paquete, cuyo presupuesto estimado de los proyectos o valor referencial de forma conjunta corresponda a una licitación pública. Acá se ha incluido lo que ya habíamos dicho previamente, ¿no es cierto? La forma, cómo se han incrementado la forma de verse un paquete. Y todo paquete para que se vea a través de una licitación pública, por lo tanto, de ser así, estas contrataciones que se realicen también van a estar incluidas, ¿no es cierto?, dentro de esta modalidad, siempre que su cuantía o siempre que corresponda a una licitación pública. Y la entidad para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra cuenta con un supervisor para garantizar el adecuado cumplimiento de las prestaciones contractuales. Vamos a ver un poco de requisitos. En la contratación de obras bajo la modalidad de llave en mano, que incluye el expediente técnico de obra y concurso oferta, se incluye en el expediente de contratación lo siguiente: la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaratoria de viabilidad para proyectos de inversión o la información del registro de inversiones, de ampliación marginal, rehabilitación y de optimización, según corresponda, conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Aquí básicamente es la información adicional que tiene que estar, ¿no es cierto?, en mi expediente. Ahora, se ha hecho la precisión que también tiene que incluirse, o puede incluirse, la ficha técnica. Para los proyectos de inversión o la información del registro de las inversiones de ampliación de marginal, rehabilitación y optimización según corresponda. Para ir hablando y para ir terminando esta parte, cuando hablamos de una conciliación y esta no resulta factible, vamos a irnos hasta el arbitraje. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué decía antes la norma? Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual sea menor o igual a 5 millones. Hoy en día dice, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial, según sea el caso, sea igual o menor a 5 millones. Miren, mientras antes hablábamos del valor adjudicado, el valor con el cual suscribíamos un contrato,
Hoy en día ya no podemos determinar desde el momento en que hacemos, determinar qué tipo, el tipo de arbitraje desde que hacemos las bases, porque tenemos un valor autorizado. Y la norma es clarísima y te pone 5 millones como límite. Antes te decía, oye, el valor adjudicado, de repente había un proceso de, no sé, 7 millones y se adjudicaba 4. Por lo tanto, yo tendría que verificar si el monto estaba por encima o por debajo de 5 millones para saber si podía recurrirlo con el arbitraje ad hoc. Hoy en día la norma te dice, no me importa el valor que tú contrates, lo que me importa es el procedimiento de selección. ¿Cuál es tu valor? ¿Dónde podrían crearse? ¿No es cierto? ¿Y dónde crearía yo un escenario confuso? Si yo tengo mi valor de 5 millones y al final me ofertan por 7, yo decidí recurrir, decidí hacer todo mi esquema como un arbitraje ad hoc, pero al final es por un mayor gasto, por una cotización más alta y que ha sido aprobada por todos los funcionarios competentes dentro de la entidad. Este valor subió de 5 millones a 7 millones, pero mi reforma ya estaba hecha. Entiendo que son casos atípicos, pero podrían darse, ¿sí? Entonces, ya es una determinación que la propia entidad debe realizar, ¿no? Las partes pueden recurrir cuando el valor referencial o estimado sea menor o igual a 5 millones. Pero si es mayor, ya no sería un puede, si no estamos hablando de un debe. Entonces, es la figura y la conciencia que se tiene que tomar en cada uno de los casos. Bueno, y luego estamos hablando que para desempeñarse como árbitros, conforme a lo previsto en el numeral 242.1 del artículo 242, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, OSE. El procedimiento de inscripción de árbitros en el Registro Nacional es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de 30 días hábiles. Los plazos y procedimientos para la designación y institución de árbitros en arbitrajes ad hoc se establece en la directiva aprobada por TOS. Creo que lo principal que podríamos ver acá, señores, es que la norma ha hecho bastantes precisiones en lo que es la aprobación automática y la aprobación de un silencio administrativo negativo. Todo requiere una evaluación y si la evaluación se da conforme a los plazos de 30 días hábiles, debería tenerse una respuesta, ya sea negativa o positiva, pero si no se cumple con el plazo, automáticamente la respuesta va negativa. Entonces ya sería el procedimiento a seguir y cómo mapear. Y por último, podríamos hablar de los centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas. Antes, la norma te decía que la designación del centro es indubitable y de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, las partes no pueden someterse a la solución de controversia de la Junta de Resolución. Ahora te menciona, la designación del centro se realiza de común acuerdo y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo. A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes procederán a la organización y administración de la Junta de Resolución de Disputas ante cualquier centro que preste dicho servicio. Básicamente está precisado, está aclarado. Hasta este punto, señores, llegan las modificaciones orientadas al Decreto Supremo 377. Ahora, yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Luego de este decreto, han venido otras modificaciones. Modificaciones que ya han venido y han recogido todo lo que se ha mencionado. Y estamos hablando exactamente de las bases estandarizadas. Estas bases estandarizadas están aprobadas a partir del 15 de enero. Y a partir de la fecha ya estamos hablando de la modificación de la norma y aproximadamente de los planes anuales que ya vienen estando en curso. Al margen de esto, señores, tenemos que ver otras modificaciones que se han venido dando en los sistemas de contratación o en la forma de contratar, para ser más exacto. Hemos podido hablar y hemos podido rescatar que los sorteos hoy en día son electrónicos. Los empates ya no poco a poco va desapareciendo la mano del hombre para poder desarrollar o para poder elegir a un postor ganador. Que el sistema no es un sistema único, que el sistema todavía tiene falencias, sí, evidentemente, el sistema es perfectible, nada es perfecto, pero ya se dio el primer paso, o se dio el primer paso haciendo que su sistema permita hacer sorteos que tengan como resultado de forma automática el ganador ante un empate en un proceso. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre esto? Por hablar de los empates, que el sistema como tal tiene que ser correctamente llenado.
Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de llenar correctamente en el caso de las ofertas? Los postores. Si el postor no declara correctamente esa información, el sistema va a botar una información que no va a ser clara. Por lo tanto, el mismo proveedor va a cometer una falencia dentro de su propio expediente. Lo que va a llevar, o lo que lo conlleva, a probablemente no ganar la buena pro. ¿Por qué? Porque no declaró probablemente que es una MIPE. Entonces, eso le generó en una simplificada una desventaja ante los proveedores que llenaron correctamente la plataforma. Miren, un aspecto importante y fundamental también que tenía un cambio hoy en día. Bueno, se vino dando lo que eran las consultas electrónicas, la absolución de consultas electrónicas. Sobre la absolución de consultas electrónicas, la integración de bases conjuntamente con la absolución. Tiempos que a veces son demasiado cortos, pero que se plantean de esa forma. Al margen de esos plazos, al margen de esos tiempos, hay que tener presente que el proveedor puede hacer una revisión exhaustiva de todas las consultas que ya se pueden visualizar en el sistema, ya se pueden visualizar en el SEAS una vez culminado el plazo de presentación. La plataforma me está dando hoy en día mayores facilidades para revisión, para fiscalización. Y a esa fiscalización quiero llegar dentro de un momento. Tengo que integrar, luego hay una posibilidad de elevar, el OCE va a intervenir y el OCE también tiene que hacer su integración, señores. No digo, con esto no quiero decir que el OCE no hace un buen trabajo, sino que todos somos humanos y podemos equivocarnos. Revisemos la integración que hace el OCE, porque pueden existir problemas, pueden existir errores. No es común, pero sí puede darse, que nos puede llevar a una futura nulidad. ¿Todo por qué? Porque de repente nos perdimos unas 3-4 horas del día. Yo sé que es bastante, pero es un tiempo necesario para poder hacer una revisión exhaustiva de la forma como está quedando mi base integrada, que me puede evitar un problema futuro. Y sobre ello, señores, la presentación de ofertas electrónicas. Una presentación de ofertas que ya tienen que estar puesta por los proveedores o los potenciales postores de una manera clara, de una manera legible, con una total identificación del procedimiento. Miren, ya estamos hablando de toda la figura en forma electrónica. Pero ¿qué más? A todo esto, una información adicional, una información importante. Si bien es cierto, ya hemos visto la metodología, la proforma, la plataforma electrónica, lo que tenemos que tener en cuenta a su vez, señores, es que el ganador, o una vez otorgada la buena pro, las ofertas van a salir a la luz. ¿Y en dónde se van a poder visualizar? Al menos del primer y segundo lugar, adjudicados, calificados, correctamente calificados, en el SEACE. Lo cual no corta para nada la posibilidad de que el proveedor venga a revisar el expediente, pero sí me da la posibilidad a mí de ir ganando tiempo para verificar si la oferta ganadora realmente cumplió o no cumplió. Pero a su vez, señores, crea una burbuja adicional. Miren, todo esto con las nuevas normas, las nuevas implementaciones, me crea una burbuja adicional en la que yo les podría mencionar y les podría decir: la fiscalización de documentos lo hace el órgano encargado de las contrataciones, una vez consentido el proceso. Esto es, después de haber transcurrido 5 días u 8 días. Pero esos 5-8 días que yo no reviso, que yo no fiscalizo, esos 5-8 días son los que van ganando los proveedores, los interesados, la ciudadanía en revisar el expediente adicionalmente, que van verificando si todo es conforme o no es conforme, al margen que pidan la verificación del expediente. Los proveedores ya están más atentos, saben revisar, saben verificar. Otros proveedores están aprendiendo. Tenemos de todo. Cuiden su proceso, fiscalicen. No esperen el consentimiento. La norma te dice desde qué momento lo haces. No te presiona, no te obliga, no te restringe a hacerlo antes. Es una sana práctica. ¿Qué pasa si el primer lugar te generó documentos falsos? El segundo lugar no debería tener documentos falsos. Pero no lo vas a fiscalizar después. Fiscalízalo. O sea, gana tiempo, gana conceptos, gana figuras, gana formación del propio expediente, de tal manera de evitar un problema. Y estoy seguro que se puede realizar.
Yo lo realizo de esa manera. Yo fiscalizo primer y segundo lugar. Fiscalizo luego de otorgado la buena prueba, antes del consentimiento. ¿Por qué? Porque así como los proveedores ganan tiempo hoy en día, nosotros debemos ganar tiempo también. Hacer una contratación más eficiente, una contratación más ideal, más orientada a un mejor resguardo administrativo de lo que nosotros estamos realizando. Para terminar, una acción recurrente hoy en día es que un procedimiento de selección que se convocó el año pasado y que estoy por otorgar la buena pro, tiene que tener una certificación validada, una certificación actualizada, de tal manera de que al momento de otorgar la buena pro, el sistema me lo permita. No puedo otorgar la buena pro con previsiones 2019. Entonces, no es un boom, es algo que se ha venido dando, pero simplemente que en la práctica, como solamente se hace en los primeros meses del año, se pierde. Esos son unos pequeños alcances que la norma ha venido dando y que la norma ha venido impulsando en todos estos cambios. Y es lo que tenemos que tener presente para lo que se viene en los procesos 2020. Además que todos los planes anuales que se están viniendo y que se están colgando hoy en día, se están registrando en el SEACE, ya no se van a tener los valores estimados o valores referenciales para que los proveedores lo vean. Y se impulsa de esta manera, de una u otra forma, que el sistema, que los proveedores hagan sus ofertas de la manera más transparente, más firme, más fija. Esos, señores, son los alcances que se vienen dando con la última actualización de la norma. Y es evidente que van a haber nuevas y más mejoras en el procedimiento, que poco a poco lo vamos a ir aplicando con la simplificación administrativa, con la interoperabilidad, pero eso se va viendo en el día a día y en la práctica. Por el momento, señores, esto sería todo. Gracias.